Buenas, ¿qué tal? Si tienes dolor de espalda y de cuello, este es tu vídeo. Así que atento a lo que te voy a explicar, porque para personas con dolor de cuello y espalda es muy importante entender por qué lo tenemos, por qué viene, por qué es lo que se carga, qué son los músculos o cuáles son los músculos importantes, los músculos diana que tenemos que estirar, que tenemos que relajar y que nuestro fisioterapeuta pues, nos va a decir y nos va a ayudar a relajar y a mejorar. Si es tu caso que tienes problemas de espalda y de cuello, pues tienes que entender cuáles son las principales patologías que suele tener la gente. Por ejemplo, en el caso del dolor de espalda, la hernia discal lumbar es muy sonada. ¿Por qué? Porque es en lo que suele terminar degenerando un problema de espalda crónico. Cuando la musculatura que rodea la columna, en concreto el psoas y otros músculos, crean una tracción continua, al final van a hacer que el disco vertebral protruya primero y después se hernie. Entonces, cuando una persona tiene una hernia discal y le da ese reflejo hacia la pierna, estamos hablando de que es una hernia discal que va hacia posterior y que nos está chocando con nuestro nervio. Porque hay personas que tienen una hernia discal lumbar o cervical que protruye hacia adelante y no tiene ningún síntoma. Entonces, lo importante es detectar cuál es la musculatura que nos está perjudicando o cuál es la que está más cargada, porque si lo que hacemos es relajarla, vamos a eliminar o vamos a reducir mucho los síntomas. En una hernia discal cervical sería prácticamente lo mismo. Podemos tener dolor en el cuello y luego podemos tener otras sintomatologías, como puede ser en los brazos o en las manos, que son irradiaciones nerviosas. Al final todo está enlazado. Una persona que tiene una hernia discal lumbar que le da irradiaciones nerviosas tiene también contracturas que producen dolor. De hecho, os voy a enseñar un ejemplo que es cómo el cuello influye a la mano. Y es porque si tenemos una hernia discal que choca con el nervio, nos va a producir esa sintomatología a lo largo del brazo o la mano. Podemos notarlo en la mano o lo podemos notar en el codo. Normalmente se suele notar en las manos. Por eso, personas con hernia discal, por la noche se le duermen las manos. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, los discos vertebrales se rehidratan. Y al rehidratarse, lo que hacen es oprimir mucho más el nervio. A medida que nos despertamos y nos vamos moviendo un poquito más, el disco pierde hidratación y nos notamos mejor. Pero cuando volvemos a dormirnos y a mitad de la noche es cuando vuelve a aparecer ese dolor insoportable. Lo mismo pasaría con la espalda. Pues si nosotros tenemos una hernia discal a nivel de la L5, L4, L5, S1, pues aquí en la imagen no viene, pero vienen también ciertos nervios. Este nervio en concreto, que se corta aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando en esta imagen sería como una especie de pseudociática. Y te voy a explicar rápido la diferencia. Cuando yo tengo una ciática y es por una opresión del nervio por una hernia discal, es una ciática pura y dura. Pero si esta presión del nervio es porque el músculo piramidal está oprimiendo el nervio, se llama una pseudociática. Entonces, mucho mejor esta última opción, porque sería cuestión de relajar la musculatura, de ver qué desequilibrios hay, corregirlo y no tendríamos ese problema. En el caso del cuello, tenemos que entender qué músculos son los que nos están tensando la musculatura, qué músculos nos están tensando y creando, digamos, esa hernia discal o esas contracturas. Muy importante entender que el músculo esternocleidomastoideo, ioideos y todos los frontales, incluso escalenos, están creando siempre una presión, sobre todo vertical hacia abajo, nos están comprimiendo el cuello. Y los músculos posteriores del trapecio lo que están haciendo es crear una extensión. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que hacer es quitar esa tensión vertical hacia abajo, relajando esa musculatura.
Entonces, vuestro fisioterapeuta os dirá y os tratará esta musculatura para que el cuello se pueda relajar y no cree tanta tensión. También es muy importante toda la zona de la mandíbula y la ATM. Aquí veis en la imagen los maseteros, que son los músculos encargados de cerrar la mandíbula, de poder crear fuerza. Si yo por la noche aprieto la mandíbula y fatigo esta musculatura y la cargo, va a afectar al resto del cuello. Entonces es muy importante que nosotros controlemos también esta parte, acudiendo al dentista porque nos pongan una férula, por ejemplo, y descargue esa mordida. Muy importante, porque si es verdad que podemos tener esa tensión muscular del día a día por el estrés o porque por la noche hacemos esa tensión o cualquier otro movimiento, pero sea por lo que sea, tenemos que acudir al profesional que nos ayude a mejorarlo. Si vamos a la musculatura de la zona lumbar, tenemos que entender que siempre miramos la parte de atrás, lo que es el cuadrado lumbar. Pero muy importante es que los músculos que estás viendo ahora mismo, que son el psoas, es un músculo muy potente, incluso más grande que el cuadrado lumbar, y que tracciona de nuestra columna hacia abajo y hacia adelante. Sería un poco como lo que pasa en el cuello, de hecho es una anatomía parecida. Hay músculos que lo que están haciendo es traccionar hacia adelante y hacia abajo, y esos son los que nos van a crear esa presión y esa compresión del disco vertebral. Entonces tenemos muy claro que esa musculatura es la que hay que relajarla, y vosotros lo que podéis hacer es aplicar estiramientos y automasajes, además del tratamiento que os haga. Así que, entendido ya todo esto, lo que nos queda es mejorar mejorar la movilidad de la espalda, de la cintura escapular, evitar los movimientos repetitivos. Cuando yo voy a agacharme, hacerlo con la espalda bien recta, porque cada vez que yo levanto un peso del suelo con la espalda curvada, con compresión y haciendo una extensión de espalda, ese es el mecanismo de producción de la hernia discal. Entonces, vamos a estirar los músculos clave, vamos a evitar esos movimientos malos, vamos a dar movilidad, vamos a reducir ese estrés que también influye, vamos a comer mejor, que también influye muchísimo. De hecho, hay hernias discales que cuando eliminamos ciertos productos, ciertos alimentos, mejoran muchísimo. Así que tenerlo en cuenta, consultar a vuestro médico, vuestro fisioterapeuta, que vuestro nutricionista os dé también consejos y vuestro entrenador os derive y os mande los ejercicios que tenéis que hacer para mejorar. Nos vemos en los siguientes vídeos.